para nosotros y para otras marcas también, así que tenemos un equipo muy lindo y muy grande. Yo ahora hace más de 10 años que me dedico a invertir en startups, en proyectos de base tecnológica. Empecé como inversor ángel, después seguí con Embarca y ahora soy socia de Draper Cygnus, que es un fondo de Venture Capital que nos dedicamos a invertir en startups de Deep Tech o también en tecnología de frontera, básicamente. Invertimos en emprendedores latinos haciendo soluciones globales en verticales como tecnología espacial, inteligencia artificial, biotecnología, longevidad, cripto, computación cuántica, etc. Cualquier cosa difícil que la esté haciendo un latino, pero que busque mercados globales. A eso me dedico hoy, soy mamá de 3. Me gusta el riesgo, claramente, me gusta esquiar, me gusta hacer kitesurf, me gusta surfear y invertir en startups. Evidentemente la adrenalina es lo mío. Bueno, y un poco, vivo en Miami ahora, vivo en Estados Unidos hace 2 años. Voy mucho a San Francisco, voy mucho a Silicon Valley y un poco la idea era traerles hoy un poquito de lo que veo por Silicon Valley y en los emprendedores y básicamente, puntualmente ahora, charlar un poquito del pitch y como de 10 tips para mejorar e improvisar sus pitch tarde para los que tienen que pitchar ahora, perdón, pero bueno. Pueden editar los pitch en tiempo real si quieren, pero bueno. Un poco eso. Yo siempre empiezo como mi charla diciendo que hay 2 caminos y los 2 están bien, pero si quieres ir por el camino del venture capital y del capital de riesgo o capital emprendedor, es muy importante cumplir con ciertas características y tener como ciertos requisitos en tu compañía. Entonces es muy importante tener algo súper escalable, es muy importante tener un mercado muy grande, un equipo muy potente y básicamente son como esas las cosas que más miramos al momento de invertir. Entonces, si tengo que empezar con algo, tengo los 10 tips, iba a presentar, pero vamos a hacerlo así como más didáctico. Para mí siempre como el eje central de un pitch tiene 3 partes y tiene que empezar por una visión muy grande. Si ustedes quieren estar en este mundo del venture capital, de recibir financiamiento de un fondo o de alguien especializado en la industria, es muy importante que puedan vender una visión muy grande de lo que quieren construir. Y esa visión, ¿qué significa una visión? Es que ustedes puedan explicar con mucho detalle cómo va a ser el mundo dentro de 10 años. Eso para mí es una visión y tiene que ser un mundo distinto y mucho mejor que lo que hay hoy. Entonces, para estar dentro del mundo de Venture Capital, tu solución no tiene que ser una mejora incremental de lo que hay hoy, mejorar un poquito algo. Si ustedes realmente quieren conseguir como financiamiento de un fondo, necesitan una visión muy audaz, muy grande y muy potente de lo que quieren lograr. Y esa visión básicamente es poder describir cómo va a ser el mundo en los próximos 10 años. Después, ese hilo conductor nos tiene que llevar a dónde estamos hoy, lo que tengo hoy, cómo validé que lo que creo, lo que estoy haciendo hoy, y hoy estoy haciendo esto, esto y esto, tengo tales métricas, tal tracción, etcétera, etcétera. Hoy estoy acá y a mí me gusta decir cuáles son mis próximos pasos que me acercan a esa visión. Eso es como el hilo conductor o el eje que para mí todo deck tiene que tener. Pienso muy en grande, te bajo a donde estoy hoy, te explico muy bien lo que estoy haciendo hoy y por qué es mejor que lo que hay, y por qué es diferente, y por qué es 10 veces mejor, etcétera, etcétera. Y después te digo cuáles son mis próximos pasos con esta ronda de financiamiento que voy a conseguir para acercarme a esa visión tan grande que tengo para conseguir. Entonces, básicamente, si logramos esa estructura, ya nuestro deck tiene algo que a mí me gusta, muchísimo. Y después, bueno, ahora vamos a ir con tips súper concretos. Primero, tiene que ser muy simple. Nada de texto, nada de chorizos de palabras. Muy simple, muy legible, muy obvio. Y para que esto sea así, el que está en la última fila del auditorio tiene que ser capaz de leer lo que hay en la presentación. Entonces, mucha parte visual, poquitas palabras, un número grande,
la idea que yo quiero que la audiencia se lleve de ese slide. Cada uno de los slides tiene que tener un concepto y ese concepto mostrado lo más visual y lo más gráfico posible. Después voy a hablar yo, o sea, yo voy a estar hablando por encima, pero yo quiero que esté anclado a algo muy fuerte visualmente, muy claro, muy concreto, muy potente, y yo no puedo competir con la presentación. Si yo tengo un chorizo de texto escrito en la presentación, la persona que está viéndome, yo estoy compitiendo en que no lea lo que está atrás mío y que entonces muy fondos impactantes, contraste de colores, idealmente una palabra, 3 palabras, un número, una imagen muy potente. Mientras más visual lo puedan hacer, mejor es. Después, el segundo tip para mí es clave, es que ustedes pueden bajar de una manera muy concisa en un one-liner, en una oración, en 5 palabras, qué es lo que hace su empresa. Y no puede tener ninguna palabra difícil. No puede ser conectamos no sé qué con inteligencia artificial para no sé qué. Si yo les digo, les voy a dar 3 ejemplos de one-liner de compañías que todos conocen. No usan ni una palabra difícil. Uber dice Next Generation Car Service, la nueva generación del servicio de autos. Uber dice habitación, book your rooms with locals rather than hotels. Alquila tu habitación con locales. DoorDash, we enable every restaurant to deliver. No digo AI, no digo marketplace, plataforma, ninguna palabra que nadie entienda. ¿Qué hago yo? ¿Qué problema soluciono? ¿Qué es lo que hace mi compañía? De la manera más simple, con las palabras más simples, que cualquiera que lo diga, lo entienda, es mejor. Practíquenlo con un nene de 12 años y con una señora de 90. Díganle la oración, ¿lo entendés? Sí, listo, seguimos adelante. ¿No lo entiende? Bueno, sigan. Más fácil. La manera más simple de decir en 5 palabras qué es lo que hacen, tiene que estar sí o sí presente abajo de su logo en todos los lugares en donde aparezcan. Después, bueno, obviamente está como muy comprobado que conectar emocionalmente con la audiencia es algo súper importante. Entonces, cualquier historia que sea real de ustedes como founders, de algún cliente, lo que sea que logre conectar emocionalmente con la audiencia siempre funciona muy bien, y esto tiene que ver siempre con personas. Poner a alguna persona en el centro y en el eje de la historia siempre suele ser muy importante. Después, bueno, uno de los infaltables de LDEC tiene que ver con el problema. Ya sabemos que nuestra solución puede cambiar, que podemos pivotear, que podemos en el camino... Ahora, la conexión con el problema es muy importante. El problema tiene que ser algo muy grande, idealmente que sea recurrente, que la persona tenga ese problema muchas veces a lo largo de su día, idealmente, e incluso la conexión más importante para mí ahí tiene que ver con por qué este equipo para resolver este problema. ¿Cuál es la conexión del equipo fundador con el problema? El camino es muy largo, el camino es muy difícil. Entonces, si realmente no hay algo desde el propósito que te conecta con ese problema, lo más probable es que abandonemos en el camino. Entonces, tengo que poder demostrar que el problema es muy grande y que encima mi equipo tiene una conexión como muy relevante con este problema. Después del problema, vamos a la solución. La solución, de vuelta, súper simple. Tengo que explicar de una manera muy clara cuál es mi solución, por qué esta solución es mucho mejor que lo que hay. Y ahí sí, obviamente, siempre se recomienda, si tienen una demo, mostrarla. Si tienen, aunque sea pantallas del flujo de su aplicación, si tienen algo físico para mostrar, siempre tenerlo a mano. Mientras la persona que lo escucha pueda palpar más de cerca la solución, siempre mejor. Bueno, después hablamos un poquito recién del tamaño del mercado. Realmente para que un proyecto sea invertible por Venture Capital, tiene que tener un mercado muy grande. Y cuando hablamos de un mercado muy grande, es el potencial de facturar cientos de millones de dólares para que la compañía pueda valer miles de millones de dólares. Entonces,
Para entrar en este mundo del venture capital, eso tiene que existir sí o sí. Si no, un fondo no va a invertir si esa posibilidad de ese mercado no existe. Después hay otro camino que está bien también y podemos ser una pyme tecnológica y podemos tener otras fuentes de financiamiento y está perfecto y no hay un camino mejor que el otro. Los dos están bien. Pero para ir por el camino del venture capital y de tener una startup de tecnología que me invierta un fondo, el mercado tiene que ser muy grande y el potencial de escala tiene que ser muy, muy grande. Bueno, de vuelta, el equipo ya se los comenté un poquito recién, pero claramente más del 80% de la decisión de inversión pasa por el equipo fundador. Y ahí cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué buscan en un equipo fundador? Y la verdad es que no hay una sola respuesta, pero sí para mí hay algo que es muy transversal a cualquier equipo, que tiene que ver con esa potencia y con esa fuerza que tiene el equipo emprendedor. Entonces, ¿hay un solo tipo de equipo que funciona? No. Hay miles de tipos hay personas extrovertidas, hay personas introvertidas, hay programadores super nerds que nunca hablan con un cliente y escalan de manera digital. Tenés founders estrellas que se la pasan por todos los escenarios, se ganan todos los premios. Digamos, ¿hay un solo camino? No. Hay muchos tipos de caminos. Lo que sí es muy claro es que se necesita como ese fuego de adentro, hambre, esa potencia, esa capacidad de aprendizaje y de ir con mucha velocidad aprendiendo lo que necesito para llegar al próximo nivel y una evolución constante de ese emprendedor que tiene que tener como ese potencial y esa potencia de crecer. No es algo que se estudie, ni que se aprenda, ni que veo que existe o no, está o no está, el equipo lo tiene o no lo tiene, y no se demuestra, se lee entre líneas. Son cosas que nosotros con el tiempo aprendemos a leer y es justamente el 90%, 80-90% de nuestras decisiones el equipo. Entonces nuestro trabajo es descubrir personas y descubrir talentos, no tanto modelo de negocios, no tanto, ¿no? Más que nada es entender si ese equipo va a ser capaz de llevar este proyecto a su próximo nivel. Bueno, ahora un poquito de cosas menos importantes, pero que tienen que estar. Por supuesto que el modelo de negocios tiene que estar muy claro, tiene que ser muy fácil de entender. Y después, cualquier métrica de tracción, rendimiento, que muestre cuántos clientes tengo, cuántos usuarios y sobre todo si pueden mostrar velocidad de crecimiento, eso es como re importante en esta industria. Mostrar que entendieron cómo escalar y que entendieron cómo crecer. Eso, bueno, es para estadios un poco más avanzados. Y si no, es como tener muy claro cuál es mi modelo de negocios y cómo lo voy a escalar. Bueno, y lo último, como para ir cerrando, lo más importante al momento de hacer un pitch tiene que ver con lo que hice antes del pitch o con lo que voy a hacer después. Para recibir inversión, lo más importante es fomentar vínculos de confianza y de relación a largo plazo. Los inversores generalmente no invierten después de un solo pitch. Lo más importante es poder reportar y poder mostrar esta consistencia y esta evolución en el tiempo y poder generar ese vínculo de confianza con el potencial inversor. Entonces, lo ideal es fomentar estas relaciones antes de necesitarlas. Entonces, yo poder ir mandándole a un grupo de gente interesada, voy a hacer esto, esto, esto y esto, al mes siguiente hice esto, esto me salió mal, pero creo que lo voy a solucionar así, y al otro mes le mando, lo solucioné así, y crecimos acá, acá y acá, y ahora tengo este otro problema, ¿alguien me puede ayudar con esto? Es impresionante cómo cuando uno pide ayuda, la comunidad te da ayuda. Entonces, muchas veces los emprendedores ocultan como las deficiencias, los problemas o los errores, y no, mientras más transparente vos sos con esas dificultades e incluso mostrás que te podés sobreponer a esas dificultades, se genera una relación de confianza muy importante. Entonces, poder reportar, hacer reportes mensualmente, ir mostrando la evolución del proyecto a lo largo del tiempo, es como muy importante. Entonces, nada, el último consejo o el último tip tiene que ver con eso, con construir comunidad, con construir network, con reportar, con ir contando los avances de las empresas y con poder pedir ayuda en aquellos puntos en los que necesito como mejorar o crecer. Bueno, y esos fueron los 10
tips de hoy. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No sé si ahora querés una duda, pregunta algo o seguimos. Tienen preguntas, para mí estaría bueno. Ok. Primero, que alguien, si alguien se anima, por supuesto, no pasa nada, vamos con unas preguntas, me puede decir qué le quedó, principalmente así, como que anotó los tips, así que el primero que se le venga a la cabeza que le haya quedado. Velocidad de crecimiento. Okay. Me gusta ver qué le queda a la gente, así como lo primero que le quedó. Miles de millones. Muy bien, muy bien. Verificación. Definir nuestro emprendimiento en pocas palabras y que sea entendido. Muy bien. ¿Por La ahora? visión a 10 años. El equipo. Contactar con la gente. Contactar con la gente. La historia, ¿no? ¿Alguien cree que está creando lo que describió Valen? Sí. Okay. Me gusta ese ¡Vamos! convencimiento. Bien, un aplauso para él. Ahora sí, hagamos un par de preguntas. ¿Qué le quisieran preguntar? Levanten la mano. Aprovechen. Eso diré. ¿Alguien alguna pregunta? Yo también, es un poco personal igual. ¿Cómo haces para equilibrar el trabajo que haces, que te felicito, impecable, y con ser mamá de 3? Bueno, recién estaba charlando con Geo de eso mismo. Fui mamá muy joven, tuve mi primer hijo a los 21, entonces fue parte de siempre del proceso y del camino. Entonces nunca tuve que tomar esa decisión de cuándo ser mamá, digamos, ya está. Vino desde siempre, estaba terminando de estudiar de hecho, entonces como nada. Y después mucha red y para mí al revés. Nos volvemos mucho más eficientes. Entonces, el tiempo que tenés sos como mucho más como concreta, concisa, potente. Entonces, me pasó a mí terminando de estudiar. O sea, yo al principio estudiaba de 8 de la mañana a 12, de 4 de la tarde a 9 de la noche, pero estudiaba la mitad del tiempo. Cuando me quedé embarazada y tenía que terminar la carrera, estudiaba por ahí 2 horas de la mañana y 2 horas de la tarde, pero me rendía el doble de lo que antes estaba todo el día estudiando. Entonces al final es como que priorizás, enfocás y después para mí, esto es recontra personal, no tener culpa. Elegir porque uno elige, porque lo haces porque te gusta, digamos, y sin culpa. A mí me encanta trabajar. Como yo no podría vivir sin trabajar, me encanta mi trabajo, me apasiona, me divierte, me gusta, la paso bien y entiendo que incluso mi ejemplo a mis hijos también pasa por ahí. Entonces, sin culpa. Y si vos sos feliz, todo eso desborda alrededor, así que... Perdón. Te quería hacer una pregunta, como yo funciono mucho con ejemplos. Si yo te digo un proyecto que te haya impactado a la primera. Me preguntan mucho por mis proyectos y es como que me pregunten por qué hijo preferís. Es lo mismo, más o menos. No, bueno, tenemos muchos proyectos invertidos desde Embarca y desde Draper. Voy a contar uno que compartimos. Si querés, así no tengo que elegir entre mis otros 2 hijos. Si querés, una de las primeras inversiones en Embarca, que es un gran caso de éxito, se llama Skylum. Y son unos chicos del INVAP que se fueron y construyeron una tecnología de óptica láser para conectar satélites. Entonces, un poco lo que ellos venían a resolver es, cada vez hay más nanosatélites en el espacio, pero no tenemos capacidad de bajar esa información a la Tierra. Entonces nos desarrollaron toda una tecnología para conectar los satélites con óptica láser y poder bajar los datos en tiempo real. Sería llevar el Wi-Fi al espacio. Cuando lo escuchamos por primera vez, era casi ciencia ficción para nosotros. Hoy se transformó en nuestra primer exit del fondo, una compañía que la adquirió una compañía pública en Estados Unidos y es nuestra primera cierre del círculo. Entonces, lo que hace 8 años vimos como ciencia ficción terminó siendo una realidad. Y creo que ese tipo de compañías vemos mucho y tenemos mucho, pero bueno, es nuestro primer caso de éxito, creo que por siempre va a quedar ahí.
en el recuerdo, porque es como imposible. Y sí, esa primera vez que nos explicaron, nosotros decíamos, ¿esto qué es? Óptica láser, satélite, espacio, bueno, y bueno, nos arriesgamos, invertimos y terminó saliendo bien. Tengo la siguiente pregunta, ahí voy con vos, Titi, la tengo acá. En realidad es sobre lo mismo. Hablaste del 80% tenía que ver con ese fuego. ¿Y ahí detectaste el fuego o fue el proyecto que fue muy loco? No, sí, estaba esa potencia, ese fuego y sobre todo trajimos un par de, como eran unas primeras inversiones que hacíamos, estábamos aprendiendo, trajimos a nuestros 2 inversores principales y les dijimos, nos gustaría que lo escuchen ustedes porque, bueno, nos parece como demasiado eso, claro. Y la verdad es que vinieron 2 personas de mucha experiencia y le hicieron un montón de preguntas y la solidez de los emprendedores para contestar todo y la visión y la claridad con la que explican. Yo siempre digo que mientras más complejo es algo y más claro lo explicas, como... Pues a veces me preguntan, ¿cómo haces para invertir en tecnología espacial, en biotecnología, en inteligencia artificial? Digo, al final, mientras mejor el emprendedor, más puede bajar la idea a una simpleza de que cualquiera que entiende de negocios se dé cuenta que el potencial del negocio existe. Entonces, al final, es mientras más difícil es la tecnología... Más para dummies. Exactamente. Y es obvio. Cuando alguien te explica algo muy complejo de una manera simple, es demasiado obvio. No lo puedes dejar pasar. ¿Cómo es obvio? Llevar el wifi al espacio, ¿es obvio o no es obvio? Es obvio. Digamos, tipo, sí. Claro. Entonces, tipo, esas cosas. Tiziano primero. ¿Cuál es el porcentaje de empresas que tiene que ir bien para que sea rentable invertir? Ay, no te escuché, perdón. El porcentaje de empresas que le tiene que ir bien para que sea rentable invertir. Ah, perfecto. Bueno, en los fondos, el 80% de las empresas no te generan ningún retorno. Esto es tipo un Pareto, pero al revés, digamos. O sea, no, bueno, es un Pareto. El 80% no te genera ningún retorno, pero del 20% que te genera retorno, hay sobre todo entre el 1 y el 5% que te genera un retorno tan extraordinario que te genera el retorno para todo. Entonces, si bien... Y después el otro 10 de arriba te genera retornos moderados que están bien. Pero digamos, prácticamente el 80% de las empresas no te generan ningún retorno. Pero todas tienen que tener el potencial de poder ser muy grandes. O sea, nosotros no minimizamos riesgo. O sea, nosotros queremos cosas muy locas que si le va bien la rompen. Y no pienso en qué pasa si le va mal, cómo hago para que sea menos riesgoso, cómo hago para... O sea, no miro en minimizar riesgo, miro en maximizar el retorno de las que lo logren. Entonces, siempre tengo que mirar a cosas que sean como muy grandes, muy difíciles, muy complejas, que cambien la industria por completo, que rompan la forma en la que se hace hoy, digamos. Tienen que ser cosas de infraestructura, que corran por debajo, que se vuelvan invisibles, digamos. Hay distintas cosas que hacen que puedan escalar lo suficiente. Vamos a ir con las últimas 3 preguntas que ya tengo las manos levantadas y vamos a arrancar con los pitch, así respetamos los tiempos de este evento y pueden tener ese tiempo para crear lazos, que ya vimos lo importante que era. Vamos entonces primero ya al fondo. Sí. Gracias por los tips. Quería preguntarte respecto a los casos que no son de éxito. O sea, de esos casos que viste que fallaron, ¿qué podrías decir, digamos, rescatar 2 o 3 cosas que se repiten que hay que evitar? Bueno, hay distintos tipos de fallas. Muchas veces se rompe el equipo y pasa mucho más de lo que se imaginan. Problemas en el equipo fundador. Después, problemas de timing. Muchas veces muchos llegan mucho antes a una industria y es muy difícil transformarla cuando la industria no está lista. Después, obviamente, o sea, seguro que no es falta de capital. Y esto no me canso de decirlo. Todos los emprendedores que han logrado el éxito han estado fundidos 2 o 3 veces en el camino. No han tenido para pagar sueldos. Un equipo emprendedor no se muere cuando se queda sin plata. Se muere cuando el equipo se queda sin energía.
Entonces, no es falta de plata, porque todos, desde Marco Galperín hasta Elon Musk, con el que hables, han estado fundidos muchas veces a lo largo del camino. Entonces, seguro que no es falta de capital. Es realmente cuando se acaba ese fuego, esa potencia, esa visión, esa energía, ahí se muere muchas veces el proyecto. Cuando el equipo, que pasa porque es muy duro, entonces hay mucho burnout o gente que no da más, se da mucho eso. Y después, que te dije, falta de timing, problema en el equipo, cuando se quedan sin energía. Y bueno, hoy en día creo que con la AI cualquiera está en riesgo de morir todo el tiempo porque el modelo te puede comer mañana con una funcionalidad nueva, en 5 minutos dejaste de existir. Entonces una nueva tecnología que te disrumpe a vos también es súper riesgoso. Entonces timing de mercado, riesgo tecnológico y riesgo de equipo, digamos, que el equipo se rompe o que se queda sin energía. Las dos, por ahí diría. No, en realidad iba a hacer la misma pregunta. O sea, ¿cuál era el límite? Porque vos hablabas de la potencialidad que el equipo ofrece. Mientras más potente es mejor, pero ¿cuál vendría a ser como el punto límite? O sea, ¿dónde está el límite? ¿O no hay límite? No, para mí en potencia de equipo no hay límite. Míralo, Elon, duerme en la oficina todos los días, está loco, o sea, no. No, y sí veo eso, que las compañías donde el founding team está presente suelen ser las compañías más innovadoras también. Como que ese ADN emprendedor es muy difícil de sustituir. Incluso a mí las compañías hoy que cotizan en bolsa que más me gustan son las que el emprendedor sigue vinculado a la compañía. Aquellas compañías que el emprendedor sale y entra un equipo a gerenciar y qué sé yo, te das cuenta que el ritmo de innovación baja, cambia, es diferente. Ese emprendedor conectado tiene algo que no es muy difícil de replicar. ¿En esto juega mucho el liderazgo? Sí, por supuesto. Poder transmitir esa visión es una de las cosas más claves que tiene que hacer el equipo emprendedor. Esa visión y siempre tiene que ser el que está poniendo la pelota adelante y el que está pensando en los próximos 3 pasos y el que tiene la estrategia y el que sostiene la visión y la innovación de la compañía, por más de que va creciendo y que va haciendo equipo abajo, esa visión y esa parte así más elevada, digamos, la tiene que sostener el equipo emprendedor. Bueno, gracias. A mí me llama poderosamente la atención tu búsqueda, tu camino. O sea, ¿cómo llegaste a Draper? ¿Qué le dirías a quien está en búsqueda, sea cual sea esa búsqueda? ¿Y qué tendencias ves? ¿Hacia dónde crees que vamos? Bueno, mi camino para mí fue mucho más rápido y como acelerado de lo que alguna vez me hubiese imaginado. Creo que, y siempre lo digo, que para mí ser mujer fue un asset, al revés de lo que la mayoría piensa. Para mí ser mujer me permitió destacarme mucho más fácil. Cuando tenés el fuego, la potencia, lo que hablamos recién, a mí al revés, me llaman a todos los escenarios, me invitan a todos los lugares, me hacen notas, me hacen dar charlas, porque la verdad es que hay pocas mujeres en tecnología que se animan como a exponerse. Entonces para mí al revés, incluso fue como muy rápido. Encontré muy buenos socios en el camino, con los que comparto no solamente el disfrute por trabajar, sino los valores humanos mucho más allá del trabajo. Me gusta mucho lo que hago y creo que los puntos ahora cuando los miro para atrás son obvios, pero en el momento no eran obvios. Mi contacto con Draper llega porque tenemos 4 compañías coinvertidas entre Embarca y Draper. Entonces al final un poco lo que nosotros mirábamos en Embarca era lo mismo, parecido a lo que Draper elegía después, y cuando los chicos van a armar el nuevo fondo me invitan a sumarme como socia al nuevo fondo. Pero bueno, sigo súper conectada, bueno, por ahí como no tanto en el día a día, pero con los chicos sí. Estoy en el comité de inversión de Embarca, formo parte como de la estrategia, los sigo acompañando en todo lo que puedo. Soy mentora de los boosters, no sé, doy charlas todo el tiempo, hablo mucho con las compañías de portafolio, o sea, sigo conectada bastante con las cosas de Embarca. Y ¿cuál era la otra pregunta?
¿Qué miramos? No, ¿qué miramos? ¿Qué veo para el futuro? No, yo veo cosas muy divertidas. Estamos en un punto de inflexión espectacular con la inteligencia artificial, pero que va a cambiar todas las industrias, de punta a punta. O sea, esto es mucho más grande que Internet y estamos en un momento de reseteo que es como barajar y dar de nuevo, donde se van a construir una cantidad de valor que no tiene sentido. Cualquiera que esté jugando con agentes se está divirtiendo muchísimo. Todo el mundo está diciendo, volví a programar miles de horas sin dormir. Digamos, hay como una efervescencia y una vorágine. Mi última visita a San Francisco en mayo fue como, ¿qué carajo está pasando? O sea, es como, qué divertido está esto. Oportunidades por todos lados, gente haciendo cosas increíbles por todos lados, mucho vértigo, porque muchos de los que están construyendo sobre los modelos del riesgo de morir es todos los días, pero bueno, los que están haciendo cosas por abajo o súper verticales, creo que la oportunidad es muy, muy grande. Y bueno, nosotros nos gusta mucho la tecnología espacial, Skylum les conté, pero también invertimos en Satellogic, Novospace, MaxSpace, tenemos Falcom, tenemos varias compañías espaciales, creo que es una industria que no va a parar de crecer. Invertimos en hábitats para el espacio, o sea, estamos pensando realmente en la humanidad que sea interplanetaria. Entonces, nada, y está pasando, digamos, la compañía que invertimos va a poner la próxima base en la Luna. O sea, tipo, esas cosas, es muy divertido. Bueno, y después todo lo que tiene que ver con biotecnología y longevidad y extender la vida, pero con calidad, curar enfermedades. O sea, trabajamos con emprendedores que están curando el cáncer, con psilocibina para la salud mental, con secuenciación de ADN para entender nuestros genes y poder curar enfermedades. Digo, es como la inteligencia artificial mezclada con la biología está generando un mundo de oportunidades que no tiene sentido. Realmente el humano va a vivir muchos años más de lo que vivimos hoy y hay cosas pasando ahí muy, muy divertidas. Vale, ¿y qué le diría a quien está en la búsqueda? Todos los que están acá saliendo capaz después de su proyecto, de su laburo y todos estamos en búsqueda de algo. Y vos que transitaste una búsqueda muy interesante, ¿cuáles serían esos consejos? La verdad, yo siempre pensé que iba a emprender. Nunca me imaginé desde el lado inversor del mostrador. Pero bueno, creo que invertir en Argentina hace 10 años era emprender, armar una aceleradora. Cuando armamos Embarca fue emprender, armar el primer coworking, digamos, claramente era emprender porque no habían inversores, porque era una industria que nadie conocía, o sea, fue arrancar de cero en algo. Pero creo, o sea, por lo menos para mí fue recontra, es muy trillado lo que voy a decir, pero fue muy amor a primera vista. O sea, yo la primera vez que entré a un acelerador, primero animarse a dar esos pasos. Yo, las veces que me invitaron a México a 500, que es una aceleradora de startups, una de las más grandes de Latinoamérica, me invitaron y yo no dudé, me subí al avión y fui. Y dije, ¿y qué hacía ahí? No sé. Pero estuve una semana en la aceleradora y el momento que pisé ese lugar, yo dije, yo quiero trabajar de esto. No sé qué, no sé cómo, no sé qué voy a hacer, no sé, pero encontré los valores, la cultura, la energía. Y creo que muchos de los que se conectan con el mundo de Embarca, emprendedor, olegario y toda esta comunidad, vos decís, no sé cómo, pero yo quiero ser parte de esta comunidad, porque es como te atrapan muy rápidamente. Y bueno, y ahí, como todo, pasas tiempo, compartís, conoces gente, y cuando llegas, es como tu mujer, es lo mismo. Digamos, ¿cómo supiste que era ella? No sé, tipo, no sé, te das cuenta, en el momento, ¿viste? Es como que y engancha, y después es obvio, ¿entendés? No hay forma. Y digamos, y como que yo miro para atrás y mi camino claramente era otro. Digamos, empresa familiar, tenía otras cosas para hacer, tenía oportunidades, y tipo, no, y cuando lo encontrás es como es obvio, por acá. Y hoy digo, tengo el mejor trabajo del mundo, no lo cambiaría por nada, no hay forma que vaya algún día de mi vida a trabajar en relación de dependencia, no hay ninguna chance, y creo que no hay otro trabajo pero que ni por cerca se asome a lo que hago hoy. O sea, no, siempre lo digo, tengo el mejor trabajo del mundo. Es dificilísimo, es durísimo, es más duro para los fondos levantar capital que para los emprendedores, sépanlo, mucho más duro. Y no importa, digamos, la recontra vale la pena, es increíble, todos los días conoces gente más inteligente que vos, emprendedores que quieren cambiar el mundo, gente haciendo cosas increíbles,
Y esto, construyendo en la frontera de lo que viene y siendo parte del futuro, digamos. Es muy estimulante, digamos, ¿no? Si sos curioso y te diviertes, como no hay forma de que esta industria no te atrape. Bueno, vamos a darle un aplauso. Quiero contarles algo re bueno. Todo esto se grabó y lo vamos a subir al YouTube de Marca y a Instagram, porque cada 1 minuto y medio decía un reel nuevo. Yo estaba fascinado. O sea, era como, wow, tengo que clipear acá. Gracias, Val. Vamos a arrancar con los pitch. Tengo la lista.